cuando recibí la bonificación de fin de año de 6.800 yuanes. Estaba cenando con los responsables de las 120 empresas colaboradoras más importantes, cuando se enteraron de que yo, quien les brindaba todos los servicios, tenía una bonificación tan pequeña. El ambiente en la mesa se volvió muy tenso, y mis colegas estaban publicando locamente en el grupo sobre sus 150,000 yuanes. Comí esa comida con calma. 7 días después, mi contrato expiró y renuncié con estilo. Los lamentos de mi jefe casi salían del teléfono. ¿Por qué? ¿Por qué todos retiraron su inversión? El 7º día antes de que expirara mi contrato, la cena se celebró en el hotel más lujoso del centro. Aquí estaban sentados los responsables de las 120 empresas colaboradoras que determinaban el 90% de los ingresos de nuestra red de creadores. Y yo era quien mantenía las relaciones con los 120 clientes. En ese momento, levantaba mi copa y me movía con soltura entre las mesas, saludando a cada uno de los viejos directores que conocía. Muchos de ellos, desde mi primer año en la empresa, habían tratado conmigo. Nuestra relación ya había superado la mera relación comercial. El director de compras de un conocido grupo nacional, el señor Chen, me dio una palmada en el hombro y me dijo con sinceridad: Xiao Chen, el próximo año, el nuevo proyecto de nuestro grupo tendrá que estar a tu cargo. No confío en nadie más. Tranquilo, director Chen. Mientras yo siga aquí, su asunto es mi asunto. Justo en ese momento, el teléfono en mi bolsillo comenzó a vibrar violentamente. Me excusé para ir al baño, pero en una esquina vacía del pasillo abrí el grupo grande de WeChat. En ese momento, el grupo estaba inundado de alegres mensajes en rojo. Gracias, director Zhang. Gracias a la empresa. La bonificación de 150,000 ya está en la cuenta. El próximo año, brillaremos de nuevo. Quien hablaba era Lina, mi colega. Su trabajo principal era organizar mis informes de proyectos. Y luego poner su propio nombre. Yo también tengo 150,000. La empresa ha sido demasiado generosa este año. El director Zhang es magnánimo. El esfuerzo tiene recompensa. Las capturas de pantalla de transferencias de 150,000 eran como bofetadas, silenciosas en mi rostro. Sin expresión, deslicé esas rojas hirientes y abrí mi banca móvil. Un nuevo registro de transferencia yacía allí en silencio. Cantidad, 6.800.00. Sin decimales, sin una palabra de felicitación. Era un número frío, como una propina para un becario. Miré ese número durante 10 segundos completos. Sin ira, sin decepción. La última chispa de esperanza en mi corazón se apagó por completo en ese momento. Solo quedaron cenizas insensibles. El ambiente en la mesa principal seguía animado. Volví a poner mi sonrisa profesional. Como si nada hubiera pasado. El señor Chen, sentado a mi lado, estaba brindando con alguien y su codo rozó accidentalmente mi teléfono. Instintivamente encendí la pantalla para guardarlo, pero el número 6800 pasó fugazmente por el rabillo de su ojo. Las cejas del señor Chen se fruncieron casi imperceptiblemente. Dejó la copa y me preguntó con fingida casualidad: Xiao Chen, este año su empresa ha tenido tan buenos resultados, la bonificación debe ser considerable. Veo que sus colegas están eufóricos en el grupo. Encontré su mirada con tranquilidad y pronuncié 3 palabras con calma. En un instante, la ruidosa mesa principal pareció presionar el botón de silencio. En menos de un segundo, todas las voces se desvanecieron. Los directores más cercanos escucharon ese número. Sus expresiones fueron variadas, desde la sorpresa inicial hasta la incredulidad, y finalmente se transformaron en una expresión de indignación. Eran personas astutas, alguien que les brindaba servicio todo el año, la arteria que mantenía el 90% de la vida de la empresa. Recibía una mísera bonificación de 6.800 yuanes, mientras que aquellos empleados de oficina cuyos nombres ni siquiera recordaban obtenían 150,000. El significado era evidente. El ambiente se volvió incómodo y tenso. Pero yo, como si nada, levanté mi copa y me puse de pie, enfrentando el silencio de toda la mesa. Mostré una sonrisa cortés: gracias a todos por su apoyo durante el año pasado. Brindo por todos ustedes. Yo vacío la copa, ustedes hagan lo que quieran. Dicho esto, bebí de un trago. El líquido picante recorrió mi garganta, como si quisiera quemar todos los años de paciencia y agotamiento. Tomé la iniciativa de dirigir la conversación hacia los planes de mercado del próximo año, usando mi profesionalismo para forzar la cena de vuelta a la normalidad. Los clientes comenzaron a intercambiar miradas frecuentemente. En sus ojos no había compasión, sino más bien una especie de determinación. La cena finalmente terminó abruptamente. Los invitados se fueron yendo uno tras otro. El señor Chen fue el último en irse. Al pasar a mi lado, se detuvo. Esos ojos que habían visto a tantas personas me miraron profundamente. Con un volumen que solo nosotros dos podíamos oír, dijo: Xiao Chen, te han tratado injustamente. Este lugar no vale la pena. Si tienes alguna idea, contáctame cuando quieras. Sentí calidez en mi corazón y asentí solemnemente. Gracias, señor Chen. Tras despedir al último invitado, regresé solo a mi casa vacía. No encendí la computadora de inmediato como de costumbre para procesar los correos de trabajo.
En cambio, me preparé una taza de té. No sentía ira ni tristeza. Cuando una persona pierde completamente la esperanza en algo, las emociones se convierten en un lujo superfluo. Encendí la computadora. No miré esos molestos trabajos. En su lugar, creé un nuevo documento llamado lista de transferencia. Comencé a enumerar metódicamente cada proceso de trabajo y la información básica de cada cliente. Cada estructura básica de cada proyecto, mi mente estaba terriblemente clara. Luego miré el calendario en la pared. Un círculo rojo marcaba una fecha dentro de 7 días, con 4 palabras escritas al lado: fin del contrato. Mi mirada era fría y firme, como la de un general a punto de presionar el botón nuclear. Finalmente, encendí mi teléfono. Revisé el chat de un cazatalentos que había agregado hace un mes. En ese momento, él me preguntó: ¿tienes intención de cambiar de trabajo? Yo respondí: por ahora estable. Ahora borré esa frase. Y escribí 5 palabras nuevas: podemos hablar. Sexto día de la cuenta regresiva para el fin del contrato. Cuando entré a la oficina, me recibió un aire de alegría y edad agresiva. Todos tenían en sus rostros la emoción de haber recibido una gran suma, discutiendo si viajar a Europa o cambiarse a un coche de 2 estrellas. Lina, con unos tacones rojo brillante nuevos y un bolso de lujo con un logo tan grande que deslumbraba, pasó frente a mí. Se detuvo a propósito junto a mi escritorio, dejó el bolso casualmente en la pata de mi mesa y exageró quejándose. Ayer hice una compra impulsiva. Este bolso ni siquiera es tan bonito. Chenin, ¿qué opinas? Sin levantar la cabeza, con la mirada fija en el documento de transferencia en la pantalla, respondí con indiferencia: está bien. La sonrisa de Lina se congeló un instante. Luego alzó la voz y gritó a los colegas: chicas, para celebrar nuestra gran cosecha este año, invito a todos a un café por la tarde, pidan lo que quieran. La oficina estalló en aplausos y vítores. Un grupo se arremolinó alrededor de Lina, pidiendo con entusiasmo en sus teléfonos, risas y alegría. Convirtieron la pequeña oficina en un mercado. En todo momento, nadie me preguntó: ¿qué quieres tomar? Era como un fantasma, excluido automáticamente de esta celebración que no tenía nada que ver conmigo. A las 3 de la tarde. El jefe Zhang Wei, con su característica barriga cervecera y el rostro radiante, apareció en la oficina. Dio una palmada. Todos se quedaron en silencio, mirándolo con admiración. Este año, nuestra empresa ha logrado resultados sin precedentes. Esto no habría sido posible sin el duro trabajo de cada uno de ustedes, dijo con voz retumbante. Su mirada recorrió a Lina y a otros empleados que habían recibido grandes bonificaciones, con una sonrisa de aprobación. Siempre he dicho que en Chuanque nunca tratamos mal a ningún luchador. Mientras te esfuerces, la empresa lo verá. El año que viene, espero que todos sigan trabajando duro, y duplicaremos las bonificaciones. Mientras pintaba este pastel con pasión, sus ojos astutos, como si estuvieran deliberadamente coordinados, evitaban perfectamente mi dirección. Como si yo, que había traído el 90% de los negocios a la empresa, no perteneciera al grupo de los luchadores. Después del discurso, Zhang Wei me hizo una seña. Me levanté con calma. Y lo seguí hasta su oficina, cerrando la puerta. La sonrisa de Zhang Wei se desvaneció un poco, adoptando una expresión seria y paternal. Chenin, no le des más vueltas a la situación de este año. Sé que tu contribución es enorme. La empresa lo ve. Sosteniendo mi vaso de agua, no dije nada, observando su actuación en silencio. Pero debes entender que tu éxito depende en gran medida de la plataforma de la empresa. Sin la marca de oro de Chuanque, ¿cómo te conocerían esos grandes clientes? Lina y los demás, aunque no son tan buenos como tú en habilidades comerciales, han dedicado mucho esfuerzo en la coordinación interna y la gestión de procesos. Comenzó con su discurso favorito, inculcándome sin cesar. Este año tu bonificación fue un poco menor, pero es el resultado de una evaluación integral. Me instó a ser joven y tener una visión a largo plazo. El año que viene, mientras mantengas el ritmo de este año, te garantizo que tu sobre será el más grande. Asentí con la cabeza, mostrando una gratitud y obediencia adecuadas. Entiendo, señor Zhang. Seguiré esforzándome. Zhang Wei quedó muy satisfecho con mi comprensión y obediencia. Pensó que este buey viejo y útil había sido domesticado por completo. Al salir de la oficina, escuché risitas provenientes de la sala de té, de Lina y algunos colegas. Pasé junto a la sala de té con expresión inexpresiva y volví a mi escritorio. Esas palabras venenosas, como el zumbido de las moscas, ya no podían provocar ninguna onda en mi corazón. Abrí una carpeta cifrada que contenía un documento de 50 páginas titulado Manual de Mantenimiento Profundo de Relaciones con Clientes Clave. Allí no solo estaban registrados los contactos y la información contractual de los clientes, sino también las complejas relaciones personales dentro de cada empresa y las preferencias personales de los tomadores de decisiones. Era el fruto de años de trabajo, la verdadera savia que mantenía a estos 120 clientes. Cifré la parte central de este manual con calma. Lo empaqueté y lo subí a mi nube privada. Después de hacerlo, sentí como si me hubiera quitado una pesada cadena. En ese momento, Zhang Wei salió de su oficina, radiante, y anunció: les tengo una buena noticia. Hemos conseguido un nuevo proyecto. El cliente exige que el mejor equipo de la empresa se encargue
Chenin. Este proyecto es para ti. Todas las miradas se posaron en mí, algunas con envidia, otras con regodeo. Levanté la cabeza y miré el rostro decidido de Zhang Wei. Por primera vez, lo rechacé directamente. Lo siento, señor Zhang. Mi contrato laboral termina en 6 días, no puedo garantizar la continuidad de este proyecto. Por el bien del cliente. Mejor busque a otra persona. Toda la oficina quedó en completo silencio. Quinto día de la cuenta regresiva para el fin del contrato. El silencio se rompió con el sonido urgente de un teléfono. El sistema de Wasen Group, el cliente más grande y de mayor antigüedad de la empresa, había sufrido un error crítico. Esto provocó la paralización total de su línea de producción. El departamento técnico realizó una investigación de emergencia durante 2 horas, pero no encontró solución. Como enlace oficial con el cliente, Lina fue duramente criticada por el director técnico de Wasen por teléfono. Aparte de repetir que estamos trabajando en ello, no pudo responder a nada. Finalmente, la llamada de Wasen llegó directamente al móvil del jefe Zhang Wei. Con tono frío, el interlocutor dio un ultimátum, exigía que yo me encargara del asunto. Además, advirtió que si no se resolvía en 2 horas, no solo cancelarían la cooperación, sino que también emprenderían acciones legales por incumplimiento de contrato. El rostro de Zhang Wei palideció al instante. Los pedidos de Wasen representaban casi el 20% de los ingresos anuales de la empresa. Perderlos equivalía a perder una pierna. Sudando profusamente por los nervios, dejó de lado su orgullo. Corrió hasta mi escritorio, y con un tono inusualmente sumiso, dijo, Chenin. El sistema de Wasen tiene un problema, ocúpate de ello rápido. En la oficina. Todos observaban la escena con expresiones complejas. No puse condiciones. Ni adopté una actitud altiva. Simplemente cerré mi portátil con calma, me puse los auriculares. Y comencé a conectarme de forma remota al servidor de Wasen. En la oficina, Zhang Wei y varios técnicos se reunieron detrás de mí, sin atreverse a respirar fuerte. Lina, en el borde exterior. Tenía el rostro pálido y verdoso, con una mirada llena de rencor. En la pantalla, un sinfín de códigos se desplazaban rápidamente. Apoyándome en mis 5 años de experiencia en el mantenimiento del sistema del cliente y en las posibles vulnerabilidades que ya había previsto. Durante la última actualización del sistema, localicé rápidamente la causa raíz. Los miembros del departamento técnico. Al no conocer la arquitectura completa del sistema del cliente, no podían encontrar ese punto. Mis manos volaban sobre el teclado. Modificar código, reiniciar servicios, limpiar caché, una serie de operaciones. Fluidas como agua. 1 hora después, me quité los auriculares y le dije a Zhang Wei, solucionado. ¿Solucionado? Casi al mismo tiempo, sonó mi teléfono. Era el director técnico de Wasen llamando personalmente, Chenin, muchísimas gracias. Eres nuestro salvador. La línea de producción ya se ha recuperado. Repitió esto al teléfono. Luego cambió el tono y, con insinuación, dijo, hermano, hablando sinceramente. Un experto como tú está infravalorado trabajando en una empresa como Chuanke. Esa empresa no te merece. Sonreí. Tras la crisis, Zhang Wei respiró aliviado. Pero su mirada hacia mí ya no era de gratitud, sino de miedo e insatisfacción. Se dio cuenta de que este empleado, al que siempre había manejado a su antojo, poseía algo que él no podía controlar en absoluto. Al ver esto, Lina se acercó rápidamente a Zhang Wei y le susurró al oído. Jefe Zhang, ¿no cree que él ha ocultado sus habilidades a propósito para presionar a la empresa ahora? ¿Y negociar condiciones? Estas palabras dieron en el clavo de Zhang Wei. Prefería creer que el empleado estaba haciendo maniobras. A reconocer que su propia gestión y juicio eran defectuosos. Me miró con mayor recelo. Ignoré sus juegos mentales. Resuelta la crisis, mi tarea estaba cumplida. Imprimí un documento. Me acerqué al escritorio de Zhang Wei y lo dejé suavemente. Jefe Zhang, esta es mi lista de traspaso de trabajo. Revísela y designe a la persona encargada de la transferencia. Zhang Wei tomó la lista y la hojeó rápidamente. Solo contenía los nombres de 120 empresas clientes. Contratos estándar y datos de contacto públicos. En cuanto a los elementos realmente críticos que dependen de la experiencia personal y las relaciones humanas. Como los manuales de mantenimiento, el mapa de contactos clave y las habilidades de comunicación, no aparecían en absoluto. Era una lista de traspaso perfecta en términos de procedimiento, pero completamente inútil en la práctica. 4 días después de que finalizara el contrato, Zhang Wei finalmente designó a Lina para que se encargara del traspaso de mi trabajo. Esto quizás era una muestra de su poder. Quería decirme, mira, incluso tu trabajo más importante puede ser asumido fácilmente por un empleado que me agrada. Lina, con la lista insípida en la mano como si fuera un edicto imperial, se sentó frente a mí con arrogancia. Chenin, explícame uno por uno los gustos especiales de cada cliente. Que les gusta escuchar, que evitan, todo debe quedar claro. Su tono no era de traspaso de trabajo, sino más bien de interrogatorio a un criminal. Abrí la lista, señalé el primer cliente y dije. Chen Jianhua, director de compras de Wasen Group, teléfono 139666888. Esta es información pública de la empresa.
Las cláusulas del contrato están aquí, los requisitos especiales están en el anexo 3, con instrucciones estándar. Espera, ¿quién quiere oír todo eso? Lo que necesito son las reglas no escritas. Las cosas que no están en los documentos. Por ejemplo, ¿qué marca de té prefiere el señor Chen? ¿Qué precauciones tomar al cenar con él? Levanté los párpados y lo miré con calma. Mi contenido de traspaso se limita a la información estandarizada que figura en la lista. ¿Y qué pertenece a los activos de la empresa? En cuanto a mi relación personal con el señor Chen y mi experiencia de comunicación acumulada. Eso es de mi ámbito personal y no entra dentro de mis obligaciones de traspaso. La esposa de Lina se puso roja de ira. ¿Estás negándote a cooperar, Chenin? No creas que porque te vas ya eres alguien importante. Su voz se volvió grave, sonando especialmente estridente en la silenciosa oficina. Me recosté en mi silla y lo miré. Por primera vez frente a todos, mostré una agresividad sin disimulo. El documento de transferencia que escribí. ¿Qué frase no entendiste? ¿O acaso con tu capacidad profesional? ¿No puedes comprender estos datos básicos de clientes? Mis palabras dieron justo en el punto débil de la incompetencia de Lina. Su rostro palideció al instante, sus labios temblaban sin poder articular una sola palabra de réplica. Los compañeros comenzaron a cuchichear. Unos miraban con regodeo la humillación de Lina, pensando que siempre se había aprovechado y por fin había encontrado un obstáculo. Otros creían que yo era demasiado arrogante, que aprovechaba mi inminente salida para enfrentarme públicamente a la favorita. Viendo que la situación se descontrolaba, el jefe Zhang Wei tuvo que salir de su oficina. Bueno, todos somos compañeros. Hablen de forma civilizada. Se aclaró la garganta y se volvió hacia mí. Con un tono de superioridad, Chenin, sé un poco más magnánimo. Lina también actúa por el bien del trabajo. Comparte tu experiencia, todos trabajamos por la empresa. Miré la cara hipócrita de Zhang Wei y solo sentí ironía. Señor Zhang, la experiencia solo se acumula en la comunicación directa con la gente. Si Lina necesita que le enseñe. Incluso como romper el hielo en la relación básica con los clientes, recomiendo que la empresa revalúe si es apta para este puesto. Mis palabras fueron como un cuchillo afilado que rasgó la dignidad de Lina. El rostro de Zhang Wei se ensombreció por completo. En la oficina se hizo un silencio sepulcral. En medio de esa atmósfera congelada, mi teléfono vibró suavemente. Lo miré, era un mensaje de WeChat del señor Chen. Lo abrí y vi una oferta electrónica bellamente diseñada. De una nueva empresa que nunca había oído mencionar. En la oferta, mi puesto era socio senior, y en la casilla del salario. Había un número que nunca había imaginado. Apagué el teléfono y levanté la vista hacia la mirada sombría de Zhang Wei. Nunca antes me había sentido tan liberado. No iba a seguir en este desastre. El primer día después de que terminara mi contrato. Era mi último día en Chuanke Network. Pasé toda la mañana limpiando meticulosamente mi puesto de trabajo. Guardé todos mis objetos personales en una caja y eliminé por completo los archivos personales de la computadora. Sobre el escritorio, solo quedaban el ordenador y el teléfono de la empresa. Vacío, como si nunca hubiera estado allí. Los compañeros se acercaban en grupos, diciendo cumplidos hipócritas, pero en sus ojos no había ni un ápice de despedida o añoranza, solo regodeo y ganas de ver el espectáculo. Parecía que yo, un tecnólogo sin el respaldo de la empresa, pronto recibiría una lección de la vida y volvería añorando los días en Chuanke. Lina no ocultó su desprecio. Cruzada de brazos, dijo junto a mí con tono sarcástico, «Ay. Algunas personas ya tienen alas. Sin Chuanke, una plataforma tan grande que te respalde. A ver cómo te las arreglas para ser tan arrogante frente a los clientes». No le presté atención. Solo sonreí mientras eliminaba y trituraba el último archivo. Por la tarde, Zhang Wei me llamó a hablar por última vez. Sentado en su amplio sillón de jefe, me dijo con tono condescendiente, «Chenin. Aunque te has comportado de manera poco ética, considerando tus años de servicio, paso por alto lo ocurrido. Las puertas de la empresa siempre estarán abiertas para ti. Por supuesto, las condiciones se renegociarían». Probablemente pensó que ese era su mayor favor y honor. Sonreí cortésmente y dije en voz baja. «Señor Zhang, espero que cuando me haya ido, todavía pueda sonreír». A las 5:30, hora de salida, tomé mi caja de cartón. Marqué la última huella digital en el reloj de fichar, sin despedirme de nadie, sin mirar atrás. Bajo las miradas de lástima, burla o indiferencia de toda la oficina, salí tranquilamente de ese lugar, donde había dedicado mis mejores años. Mientras tanto, en la oficina del director, el teléfono de Zhang Wei sonaba sin parar. Cientos de empresas, sin excepción, querían terminar su cooperación con Chuanke. Incluso mejorando las condiciones, se negaban a seguir colaborando. Todo por mi renuncia. Zhang Wei entró en pánico, apretando tanto el teléfono que la lámina de vidrio se resquebrajó. «Rápido, rápido, traigan de vuelta a Chenin». La primera mañana después de renunciar, no me despertó el despertador, sino el canto de los pájaros fuera de la ventana. Vestido con un chándal sencillo, salí a correr al parque cerca de mi casa, lejos de la red de Chuanke, ese cubículo lleno de cálculos. Hasta el aire se sentía más fresco. Me detuve y miré mi reflejo en el lago. En mi corazón no sentía la ansiedad del desempleo que había imaginado,
sino una certeza de tener todo bajo control. El teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué y vi mensajes en un grupo de WeChat. Aunque había salido del grupo principal, varios compañeros técnicos con los que tenía buena relación me enviaron mensajes privados. ¿De verdad te vas, Chen? Hoy vinieron de Wasen a apurar el progreso otra vez. Lina está tan furiosa en la oficina que tira vasos, y el jefe Zhang tiene la cara más negra que el carbón. El contrato vence, me voy con normalidad. A partir de ahora, tendrán que arreglárselas ustedes con ese trabajo. Cerré la ventana de chat y esbocé una sonrisa fría. Conozco demasiado bien la estructura de Chuanke. Es un castillo construido sobre arena, y yo soy la piedra angular más clave. Si me saco a mí mismo, no solo me llevo la tecnología, sino también el respaldo de confianza de todos los clientes. En este momento, en la oficina de Chuanke. Seguro que ya es un caos total. Lina está sentada en mi antiguo puesto, mirando aturdida una lista densa de requisitos de clientes. Antes solo se dedicaba a firmar y cobrar bonos, ahora que se enfrenta a estas exigencias complicadas, no entiende ni la primera línea de código. ¿Qué es todo esto que está escrito? ¿Chenin lo dejó a propósito? ¿Por qué no funciona esta interfaz? El técnico de al lado encogió el cuello y murmuró en voz baja, entiendo. Esto es la lógica de compatibilidad que Chen escribió especialmente para adaptarse al sistema antiguo de Wasen. No está en la documentación. Está todo en su cabeza. Me senté en un banco, mirando el atardecer a lo lejos. Zhang Wei, esto es solo el comienzo. Quiero que veas con tus propios ojos cómo tu supuesta plataforma se derrumba poco a poco al perder su verdadero núcleo. Al tercer día de haber renunciado. Estaba sentado en el sofá hojeando un informe del sector que me envió un cazatalentos. Tal como esperaba. Zhang Wei no pudo quedarse quieto. El teléfono sonó de repente, mostrando en la pantalla ese número familiar. Dejé que sonara 30 segundos enteros antes de contestar lentamente. Xiao Chen. ¿Cómo estás descansando? Mira, tu marcha fue tan repentina. Éramos colegas, ni siquiera te hicimos una cena de despedida. Jefe Zhang, se preocupa demasiado. Creo que así está bien, tranquilo. Al otro lado hubo unos segundos de silencio. Y finalmente se oyó la respiración agitada de Zhang Wei. Sé que ahora debe estar abrumado con un montón de quejas por teléfono. Y completamente agobiado. Xiao Chen, lo del bono de fin de año. Fue un malentendido en los cálculos del departamento de finanzas. Ya los he reprendido. ¿Qué te parece esto? Vuelves a trabajar mañana, y yo personalmente te doy un bono extra de 100.000. Y te asciendo a director senior. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esto? Vuelves a trabajar mañana, y yo personalmente te doy un bono extra de 100.000. Y te asciendo a director senior. ¿Qué te parece? Escuché sus falsas promesas y solo sentí náuseas. Si no fuera porque Wasen y otros grandes clientes amenazaban con retirar su inversión, probablemente ni siquiera me habría llamado. Colgué el teléfono y directamente bloqueé su número. Él cree que soy un trabajador barato que mueve la cola con solo darle un hueso, pero no sabe que durante estos años de aguante. Ya he visto su codicia y miopía. Afuera, la noche se profundiza. Enciendo la computadora. Creo una nueva carpeta y la llamo Zarpar. No solo me iré, llevándome todo lo que es mío, sino que dejaré a Chuanke completamente vacío. Al quinto día de renunciar, el director de compras de Wasen, el señor Chen, me invitó a tomar té. Al quinto día de renunciar, el director de compras de Wasen, el señor Chen, me invitó a tomar té. Es una persona extremadamente astuta. Y también fue el socio más valioso que tuve en mi época en Chuanke. En la sala de té, con el aroma del té flotando, me miró. Con una mirada de profunda comprensión del mundo. Xiao Chen, con tu partida. Chuanke está completamente paralizado. Ayer Zhang Wei vino personalmente a verme, estuvimos hablando un buen rato. Y ni siquiera pudo presentar un plan. Lina solo sabe decir palabras bonitas. No me haga quedar mal, señor Chen. Eso es asunto de ellos, no tiene nada que ver conmigo. El señor Chen dejó la taza. Se inclinó hacia adelante y su tono se volvió serio, para ser sincero. Nosotros, en Wasen, confiamos en ti como persona. Sin tu respaldo, no nos atrevemos a seguirle encargando el proyecto a Chuanke. Ya le pedí al departamento legal que inicie el proceso de rescisión del contrato. Tomé un sorbo de té sin mostrar demasiada sorpresa. Todo esto estaba dentro de mis cálculos. Xiao Chen, ¿te interesaría emprender por tu cuenta? Si decides empezar un negocio, el pedido de Wasen te lo firmo a ti primero. Era una promesa de gran peso, pero sé que aún no es el momento. Gente como Zhang Wei, si no se lastima de verdad, nunca entenderá lo que es el arrepentimiento. Gracias, señor Chen, por su aprecio. Planeo tomarme un tiempo para asentarme y aclarar algunas ideas de arquitectura. Cuando esté listo. Sin duda acudiré a usted primero. Al salir de la sala de té, la brisa nocturna era fresca. Miré hacia atrás, viendo el distrito financiero oculto en la oscuridad, y ya tenía un plan grandioso en mente. No se trata de ir a trabajar a otra empresa, sino de establecer unas reglas que realmente respeten la tecnología y el talento. Esta semana, el ambiente en Chuanke Network se vuelve cada vez más tenso. Aunque no estoy presente, esos trabajadores, que recibieron bonos de 150,000 pero no producen resultados, ya han empezado a echarse la culpa unos a otros. Lina,
como la responsable nominal, se ha convertido en el blanco de todas las críticas. Hermana Lee, esta necesidad claramente fue firmada por ti, pero ahora la lógica no funciona. No puedes dejar que estemos aquí perdiendo el tiempo todos los días. ¿Y qué si lo firmé? ¿Acaso no les entregué todos los documentos que dejó Chenin? Ustedes, graduados de universidades prestigiosas, ni siquiera pueden entender el código escrito por alguien sin formación académica formal. Esta discusión ocurre todos los días. Zhang Wei se esconde en su oficina sin atreverse a salir. Originalmente creyó que ascender a Lina estabilizaría la situación, pero no esperaba que Lina, aparte de luchar por el poder, carece por completo de la capacidad para resolver la crisis técnica. En ese momento, Zhang Wei está mirando fijamente las varias cartas de abogados con términos severos sobre su escritorio. En ese momento, Zhang Wei está mirando fijamente las varias cartas de abogados con términos severos sobre su escritorio. Los clientes quieren rescindir el contrato. Las otras dos partes colaboradoras clave también están en espera. La reputación que él había construido con tanto esfuerzo durante años se está desmoronando rápidamente debido a mi renuncia. Lina, ¿no dijiste que el negocio funcionaría igual sin Chenin? Ahora dime, ¿cómo vamos a tapar este agujero? Lina está de pie frente al escritorio, con la cabeza baja. Ya no tiene aquella arrogancia dominante de antes. Él se da cuenta de que aquel Chenin, a quien solía ridiculizar sin piedad y consideraba prescindible, es en realidad el único salvavidas al que puede recurrir. Gerente Zhang. ¿Y si encontramos un pretexto para denunciarlo por robo de secretos comerciales y lo obligamos a regresar y entregar el código central? Zhang Wei levanta la cabeza. Con un destello de crueldad en sus ojos, pero más que nada una sensación de impotencia. Sabe que si usa esta carta, no habrá vuelta atrás. Mientras tanto, yo estoy sentado frente a la computadora en casa, observando en silencio cómo las acciones de Chuanke caen poco a poco hasta el fondo. El séptimo día después de renunciar, también la primera semana desde que mi contrato terminó oficialmente. Tengo el estudio ordenado y las paredes llenas de diagramas de arquitectura del nuevo proyecto. Esta semana he rechazado invitaciones de 3 cazatalentos e ignorado las docenas de mensajes de disculpa de Zhang Wei. Estoy esperando una oportunidad que haga que Chuanke nunca pueda recuperarse. Suena el teléfono, es un mensaje de voz del jefe Chen. Suena algo apresurado. Xiao Chen, Zhang Wei se ha vuelto loco. Hoy publicó un anuncio en el grupo del sector, diciendo que te llevaste la tecnología central de la empresa y que va a unir fuerzas con varias compañías para boicotearte. ¿Boicotearme a mí? Probablemente olvidó en manos de quien están los borradores originales de esas patentes tecnológicas. Sin prisas, abro una carpeta encriptada que contiene los registros de investigación y desarrollo que empecé a compilar desde mi primer año en la empresa. Cada avance en tecnología central tiene marcas de tiempo detalladas y registros de código original. Zhang Wei quiere jugar al juego legal. Pues lo jugaré hasta el final. Por la tarde, aparezco en la entrada de una incubadora de startups en el centro de la ciudad. El jefe Chen ya me ayudó a conseguir el local. Aunque no es grande, es suficiente para sustentar mi primer paso. A partir de hoy, aquí está Kingland Technology. Estoy junto a la ventana con un teléfono en la mano. Tengo un teléfono en la mano. Tengo un teléfono en la mano. Tengo un teléfono en la mano. Estoy junto a la ventana, mirando las calles bulliciosas abajo. Sé que la orden de boicot de Zhang Wei pronto se convertirá en una broma. Cuando los clientes que fueron perjudicados por Chuanke me vean reaparecer, tomarán la decisión más inteligente. En ese momento, Chuanke Network está inmersa en su último frenesí. Zhang Wei y Lina creen que tienen pruebas en mi contra, pero no saben que están caminando paso a paso hacia la tumba que yo mismo he cavado para ellos. La orden de boicot de Zhang Wei se extiende como un viento frío en el pequeño círculo de la industria. Estoy sentado frente al puesto de trabajo que acabo de alquilar, viendo los mensajes privados de algunos cazatalentos en mi teléfono, sin mucha emoción en mi corazón. Lo dijeron con tacto, pero la idea es clara. Zhang Wei ha hecho circular la voz en la asociación industrial, diciendo que quien me contrate se enfrentará a las viejas empresas detrás de Chuanke. Estas tácticas infantiles ya las esperaba. Apago el teléfono y continúo dibujando la lógica subyacente del nuevo sistema en la pizarra blanca. En ese momento, se oyen pasos ligeros en la puerta. Es Xiao Wan, quien solía seguirme en el departamento técnico. Hermano Chen. ¿Renuncié? El gerente Zhang insistió en que descifráramos ese conjunto de lógica encriptada, y dijo que si no lo lográbamos, nos descontaría el rendimiento de todo el grupo. Ya no aguanto más. Siéntate. ¿Conseguiste la carta de renuncia? ¿Zhang Wei no te puso dificultades? Xiao Wan niega con la cabeza, con los ojos ligeramente enrojecidos. Dice que ahora todos en la empresa están alarmados. Lina, para evitar responsabilidades, revisa todos los días en la oficina quién tiene contacto privado conmigo. Hermano Chen, si te falta personal aquí, aunque sea sin salario, quiero trabajar contigo. Lo miro, sintiendo una calidez en mi corazón. Zhang Wei cree que puede cerrarme el camino con su poder, pero olvida que el corazón de las personas nunca se compra con amenazas. El salario se pagará, y será más alto que antes. Pero por ahora, primero tenemos que lidiar con la llamada orden de boicot.
Enciendo la computadora e inicio sesión en un foro técnico profesional que ha estado inactivo durante mucho tiempo. Allí, no soy solo Chenin, sino un influencer del sector con decenas de miles de seguidores. Zhang Wei quiere arruinar mi reputación en el círculo, pues le mostraré lo que es un verdadero ataque demoledor. Al 10º día de haber renunciado, recibí inesperadamente una llamada de Lina, y su tono era inusualmente suave. Para reunirse conmigo, dijo que quería disculparse en nombre de la empresa. Sabía que esto era definitivamente una trampa. Pero aún así quería ver, bajo las órdenes de Zhang Wei, qué nueva artimaña podría inventar. En el salón privado del restaurante, Lina iba vestida de manera llamativa. La mesa estaba llena de platos costosos. En cuanto me vio, se acercó efusivamente para tomarme del brazo. Chenin, antes era inmadura, no me tomes en cuenta. El señor Zhang dijo que si estás dispuesto a proporcionar el esquema completo de autorización técnica de ese sistema, la cooperación suspendida se reanudará de inmediato. La empresa te dará un bono de consultoría adicional. Lina, ¿tú misma te crees esas palabras? La clave es mi propiedad intelectual personal, el contrato original lo dejaba muy claro. La sonrisa de Lina se congeló. Y de inmediato su mirada se volvió amenazante. Sacó una grabadora de voz de su bolso y la golpeó fuerte sobre la mesa. Chenin, no te hagas el difícil. El señor Zhang ya ha contratado expertos. Si no aceptas hoy, te demandaremos por haber implantado un virus malicioso antes de renunciar, causando la parálisis del sistema de la empresa. En esta grabadora hay pruebas de tu propia confesión. La vi con esa pose de victoria asegurada, y solo me pareció ridículo. Probablemente no sabía que, desde que entré, mi teléfono había estado subiendo el vídeo de vigilancia a la nube en tiempo real. Ah, sí, qué bien, entonces también quiero que el juez escuche. Como me instigaste a transferir mi propiedad personal. Me levanté, sin siquiera mirar la comida de la mesa. Lina gritaba furiosa detrás de mí, mientras yo ya estaba considerando cómo usar esta amenaza para darle a Chuanke un gran regalo legal. Justo cuando Zhang Wei estaba ocupado con sus maniobras, me enteré de una noticia clave. Chuanke se preparaba para participar en la licitación del proyecto municipal clave de Ciudad Inteligente. Esa era su última tabla de salvación. Para ganar esa licitación, Zhang Wei apostó todo. Incluso citando en gran medida mis resultados de investigación anteriores en la propuesta. Xiao Guan estaba sentado frente a la computadora, mirándome con tensión. Hermano Chen, si realmente modifican superficialmente tu plan y lo presentan como propio, ¿qué hacemos? Ahora no tenemos reputación, es difícil demostrar nuestra inocencia. Tranquilo. Lo que dejé en ese plan no es solo lógica. En la arquitectura subyacente anterior, escondí una trampa lógica que solo yo puedo activar, mientras el sistema opere por encima de un cierto nivel y no tenga mi certificado de autorización. Toda la interfaz mostrará automáticamente un aviso de derechos de autor. Zhang Wei cree que con tener el código puede estar tranquilo, pero no sabe que ese es el comienzo de su propia tumba. El día de la revisión previa, yo, como asesor técnico de otra empresa colaboradora, estaba sentado tranquilamente en la última fila. Zhang Wei, con gran confianza, subió al escenario para hacer la demostración, mientras Lina aplaudía con entusiasmo desde abajo. Este es el motor central desarrollado independientemente por Chuanke, con una estabilidad líder en la industria. Justo cuando presionó el botón de prueba de estrés, el sistema, que fluía sin problemas, de repente se atascó. Acto seguido, apareció una gran ventana emergente en la pantalla, que decía claramente, los derechos de autor de esta arquitectura central pertenecen a Chenin a título personal. Su uso no autorizado constituye una infracción ilegal. Hubo un gran revuelo en el lugar. La cara de Zhang Wei pasó de rojo a blanco, y de blanco a verde. Golpeó el teclado frenéticamente, pero descubrió que el sistema estaba completamente bloqueado. Yo, sentado en la penumbra, viéndolo en su estado deplorable, cerré suavemente mi computadora portátil. Después del escándalo de la licitación, la reputación de Chuanke cayó al fondo. Varios socios pequeños que aún estaban indecisos enviaron cartas solicitando la terminación de la cooperación. Escuché que Zhang Wei rompió todo lo que pudo romper en su oficina, e incluso le dio una bofetada a Lina. Ahora Chuanke no solo está perdiendo dinero, se está derrumbando. Los colegas del departamento técnico comenzaron a renunciar en masa. Incluso si Zhang Wei prometía el doble de salario, no podía retener al personal. Por la tarde, justo después de procesar un nuevo contrato, vi varias caras conocidas paradas en la entrada de la empresa. Eran los antiguos pilares técnicos de Chuanke, aquellos a los que Lina solía cortejar. Oye, hermano Chen, queremos venir a trabajar contigo. Antes estábamos ciegos, nos dejamos cegar por esas bonificaciones de Zhang Wei. La empresa da la bienvenida al talento. Pero las reglas deben establecerse desde el principio. Aquí, la tecnología habla. No aceptamos esas adulaciones. Les organicé el proceso de ingreso. ¿Sabía? Que esto no solo era contratar a varias personas, sino también arrancar de raíz a Chuanke. Ahora, aparte de unos pocos servidores viejos, Zhang Wei no tiene nada. Por la noche, recibí una llamada del director Chen, con voz emocionada. Xiao Chen, bien hecho. Zhang Wei está buscando contactos por todas partes.
para intentar encubrir el asunto de los derechos de autor. Pero el equipo de investigación municipal ya ha entrado en Chuanque. Esta vez, probablemente ni siquiera podrá evitar la cárcel. Es solo lo que se merece, director Chen. Nuestro proyecto puede iniciarse oficialmente. Colgué el teléfono y miré las brillantes luces del exterior. Mi era está llegando a toda velocidad, mientras que la campana de muerte de Zhang Wei ya ha sonado. La actual Chuanque Network se ha convertido en un cascarón vacío. La bulliciosa área de oficinas está desierta, solo queda un reguero de desorden. Zhang Wei se ha encerrado en su oficina, no se le ve en todo el día. Lina también ha desaparecido. Se dice que se llevó el último efectivo de la empresa y huyó al extranjero. Sin embargo, gente como Zhang Wei siempre contraataca con furia antes de la destrucción total. Una noche de madrugada, acababa de estacionar el coche y me disponía a subir, cuando una sombra saltó de detrás de un pilar. Con la tenue luz, reconocí ese rostro distorsionado. Era Zhang Wei. En su mano apretaba una navaja plegable, con una mirada demente. Chenin, ¿por qué tienes que acabar conmigo? Te daré dinero. Te daré acciones. ¿Por qué no me dejas en paz, Zhang Wei? Tú mismo destruiste Chuanque. Desde el momento en que decidiste recortar los bonos de fin de año y jugar con la gente, el final estaba escrito. No retrocedí, sino que miré fijamente sus ojos con calma. Sabía que mostrar miedo en ese momento solo estimularía su ferocidad. No tengo salida. Ya que no puedo vivir, tú tampoco lo pasarás bien. Se abalanzó de repente. Me giré y esquivé, aprovechando para agarrar su muñeca. Mis años de hacer ejercicio me salvaron. Con un giro fuerte, la navaja cayó al suelo. Casi al mismo tiempo, se oyó una sirena policial que se acercaba desde la entrada del garaje. Resulta que había dejado activado el sistema de alarma de emergencia en mi teléfono. Mientras Zhang Wei era reducido por los policías contra el suelo, soltó un gemido bestial. Zhang Wei. Lo que más deberías lamentar no es no haberme dado el bono, sino que nunca respetaste a nadie de verdad. El coche patrulla se alejó lentamente. Recogí las llaves del suelo y entré en el ascensor sin mirar atrás. La tormenta ha pasado. Mañana será el día en que Kingland Technology cambie oficialmente su nombre a Kingland Group. Al día siguiente de que se llevaran a Zhang Wei, regresé a este lugar familiar y extraño a la vez. Pero esta vez, no venía a trabajar, sino como parte acreedora y potencial compradora. La oficina estaba hecha un desastre, como si un tifón hubiera pasado. Documentos esparcidos por el suelo. Los antes arrogantes jefes de departamento estaban sentados con aspecto derrotado. Sus miradas llenas de confusión. Entré directamente a la oficina de Zhang Wei. El gran escritorio de caoba seguía allí. Pero su dueño ya era un preso. Varios empleados judiciales estaban sellando los libros de contabilidad. Director Chen. Según la liquidación preliminar, la deuda de Chuanque supera con creces sus activos. ¿Está seguro de que quiere hacerse cargo de este desastre? Solo quiero los derechos de uso de sus servidores y la propiedad de unas cuantas patentes clave. En cuanto a las deudas, son asunto personal de Zhang Wei. Me di la vuelta y vi a algunos empleados antiguos que aún no se habían ido, asomándose por la rendija de la puerta para mirar. Entre ellos, algunos se habían burlado de mí cuando me recortaron el bono, y ahora me miraban con una expresión casi suplicante. Me di la vuelta y vi a algunos empleados antiguos que aún no se habían ido asomándose por la rendija de la puerta para mirar. Entre ellos, algunos se habían burlado de mí cuando me recortaron el bono, y ahora me miraban con una expresión casi suplicante. Los que quieran quedarse, que vayan a ver a Xiao Wan para una nueva entrevista. Los días de conseguir bonos por halagar al jefe se acabaron en Kingland Technology. Al ver sus expresiones entre vergüenza y alivio, no sentí mucho placer. Este círculo es así de cruel. Cuando no tienes valor, hasta la dignidad es un lujo. Caminé hacia la ventana y miré las calles concurridas abajo. Pronto quitarán el letrero de Chuanque, pero esto es solo el primer paso para expandir mi imperio. En el desastre que dejó Zhang Wei, se escondía un secreto que nunca imaginé. Sobre los datos que Lina se llevó, era mucho más complejo de lo que pensaba. Después de acceder a los servidores de Chuanque, Xiao Wan y yo trabajamos 2 noches seguidas. Descubrimos que Lina no solo se había llevado el efectivo, sino que, aprovechando su autoridad como supervisora administrativa, había formateado a la fuerza la base de datos de respaldo de la empresa. Peor aún, se había llevado un borrador incompleto de un protocolo de cifrado de nivel militar. Hermano Chen, aunque ese borrador fue escrito por ti como primer esbozo, si Lina lo vende a un competidor y luego nos demanda por infracción, no podremos defendernos. Xiao Wan, siéntate. Lina no llegará lejos. Ese tipo de protocolo de cifrado, aparte de mí, nadie puede proporcionar el algoritmo de descifrado completo. La memoria USB que tiene Lina solo puede ser un hueso duro de roer. Miraba fijamente los códigos parpadeantes en la pantalla, calculando hacia dónde podría haber ido Lina. Alguien con una vanidad tan extrema como ella nunca se escondería para vivir una vida miserable. En ese momento, recibí un correo anónimo en mi bandeja de entrada. El archivo adjunto era una foto tomada en un casino en el extranjero. En la foto, Lina seguía vestida con elegancia, pero el hombre sentado frente a ella me hizo fruncir el ceño. Era el tristemente famoso cazador de datos de nuestra industria, el señor Zhao,
que se enriquecía comprando y vendiendo secretos comerciales. Así que ya había encontrado un comprador. Zhang Wei está encerrado, mientras Lina está afuera vendiéndole al señor Zhao. Mientras Lina está afuera vendiéndole al señor Zhao y rogándole. Estos dos son realmente el uno para el otro. No me apresuré a llamar a la policía porque sabía que el señor Zhao, ese zorro astuto, no pagaría hasta ver el verdadero valor. Le envié un mensaje breve. Esa cosa tiene una puerta trasera. Si quieres vivir, no la toques. Estaba esperando que vinieran a buscarme. No solo era para recuperar los datos, sino también para erradicar de raíz esta mala práctica de la industria. Por completo. Al día siguiente de recibir el mensaje, el señor Zhao no pudo contenerse. Me citó en un club privado junto al río, y enfatizó que solo yo debía ir. Llegué puntual. En el salón privado, el humo envolvía todo. El señor Zhao sonreía como un Buda Maitreya, y Lina estaba sentada a su lado. Con el rostro algo pálido. Señor Chen, es un placer conocerlo. Los jóvenes de hoy son realmente impresionantes. Zhang Wei, siendo tan astuto, cayó en sus manos. Señor Zhao, no hay necesidad de rodeos. Soy Chenin. Lo que Lina tiene en sus manos, usted no puede digerirlo. Lina se levantó de repente, su voz se volvió aguda por el miedo y la ira. Chenin, deja de hacer teatro. El señor Zhao ya ha consultado a expertos. Este plan se puede usar con solo unos pequeños cambios. Para entonces, tú serás el que infrinja los derechos. ¿Expertos? ¿Te refieres a esos programadores de tercera que ni siquiera pueden manejar la concurrencia de subprocesos múltiples? ¿Expertos? ¿Te refieres a esos programadores de tercera que ni siquiera pueden manejar la concurrencia de subprocesos múltiples? Señor Zhao, puede intentar ejecutar ahora mismo el tercer módulo de ese protocolo. Vea si su servidor no se quema. El rostro del señor Zhao cambió. Era un hombre desconfiado. Inmediatamente indicó a su asistente que abriera la laptop. Con el inicio del programa, la luz roja de alerta del centro de datos comenzó a parpadear frenéticamente en la pantalla. ¿Qué pasa? Deténganlo. Eso es un candado lógico. Sin mi autorización dinámica, cualquier lectura forzada activará el programa de autodestrucción. Miré a Lina desplomarse en la silla, con la mirada perdida. Su última carta era tan frágil como el papel frente a mí. Y el señor Zhao, como hombre de negocios, sabía exactamente cómo tomar decisiones. Ella le dio una bofetada a Lina, con una voz gélida y aterradora. El golpe del señor Zhao fue extremadamente fuerte. La mitad del rostro de Lina se hinchó al instante. Se cubrió la cara sin atreverse a emitir sonido, sus ojos llenos de desesperación. El señor Zhao cambiaba de actitud más rápido que pasar las páginas de un libro. A sus ojos, Lina ya había pasado de ser un árbol de dinero a una bomba de tiempo. Señor Chen, un malentendido, todo fue un malentendido. Fue esta mujer quien me mintió diciendo que el trabajo era original suyo. Me llevaré el material. En cuanto a ella, la ley se encargará. He oído que usted ha estado preguntando por la licitación de la segunda fase de la ciudad inteligente. El señor Zhao, un veterano astuto, captó inmediatamente el significado oculto de mis palabras. Finas gotas de sudor aparecieron en su frente. Asintió repetidamente. No preguntaré más, definitivamente no preguntaré más. Con usted, el señor Chen, una pequeña empresa como la nuestra no se atrevería a hacerse notar. Tomé la unidad USB con los datos originales. Y bajo la mirada del señor Zhao, marqué el número del equipo de investigación económica. Cuando Lina escuchó las sirenas, se derrumbó como un montón de barro. Quería agarrar mis pantalones para suplicar clemencia. Pero la esquivé fríamente. Señor Chen, Chenin. Realmente lo siento. Te daré todo el dinero. Por favor, no me hagas ir a la cárcel. Lina, en el momento en que decidiste robar los datos centrales de la empresa, debiste pensar en este final. Al ver a Lina ser subida al coche de policía, la última sombra en mi corazón se disipó. Pero esto no era el final. Aunque el señor Zhao se había retirado, las fuerzas de capital detrás de él probablemente no permitirían que un alborotador como yo creciera sin problemas. De vuelta a la empresa, el director Chen me llamó. Con un tono de preocupación. Dijo, el líder del sector, el grupo Tiansen, ha estado contactando frecuentemente a nuestros socios, parece que tienen la intención de adquirirnos. Después de deshacerme de Lina y el señor Zhao. Antes de que pudiera tomar un respiro, la carta de intención de adquisición de Tiansen ya estaba sobre mi escritorio. Tiansen es el gigante de la industria. Acostumbran a abrir camino con el capital, los que se alinean prosperan, los que se oponen perecen. Sentada frente a mí estaba la directora de inversiones de Tiansen, una mujer de mirada penetrante. Señor Chen, 200 millones en efectivo más el 3% de opciones sobre acciones de Tiansen. Este precio es suficiente para que usted y su equipo actual logren la libertad financiera. Las condiciones son generosas, pero si me niego, la directora se ajustó las gafas. Su tono llevaba una amenaza. Si se niega, Tiansen iniciará una integración de recursos en toda la industria. Para entonces, toda su cadena de suministro, aguas arriba y abajo, enfrentará eventos de fuerza mayor. Señor Chen, no arruiné su futuro por un supuesto ideal. Miré esa carta de intención, y sonreí con desdén por dentro. Qué parecido era al tono de amenaza de Zhang Wei en aquel entonces. Solo que Tiansen tenía más dinero y más poder.
Pero yo, Chenin, nunca me he dejado intimidar. El futuro se construye uno mismo, no es una limosna de otros. Transmítale a su jefe. Kingland Technology no se vende. Nos vemos en los tribunales o en el mercado. La directora se fue furiosa, golpeando el suelo con sus tacones altos. Xiao Wan entró con preocupación, observando mi expresión. Encendí el ordenador. Apareció el motor de segunda generación en la nube que había desarrollado en secreto estos meses, diseñado específicamente para explotar las vulnerabilidades técnicas actuales de Tiansen. Si se atreven a usar medios técnicos para bloquearte, les haré ver lo que es una verdadera revolución tecnológica. Si se atreven a usar medios técnicos para bloquearme, les haré ver lo que es una verdadera revolución tecnológica. La venganza del grupo Tiansen llegó más rápido y más dura de lo que imaginaba. A las 11 de la noche. La luz de mi oficina aún estaba encendida. Cuando Xiao Wan entró, sostenía un montón de faxes recién impresos. Su rostro estaba pálido, sin una gota de color. Hermano Chen, hay problemas. Los 3 fabricantes de servidores con los que teníamos contratos de suministro a largo plazo acaban de enviar comunicados diciendo que, debido a ajustes en la línea de producción, retrasarán nuestros pedidos indefinidamente. ¿Un retraso indefinido? ¿Qué diferencia hay con un corte directo de suministro? Parece que Tiansen planea cortarnos primero el cuello del hardware. Caminé hacia la ventana y miré las calles vacías abajo. Parece que Tiansen planea cortarnos primero el cuello del hardware. Caminé hacia la ventana y miré las calles vacías abajo. Tiansen no solo movió a los proveedores, sino que también contactó a varias plataformas principales de servicios en la nube, intentando eliminar nuestros productos de las tiendas de aplicaciones. Solo quieren convertir a Kingland Technology en una isla, dejándonos con la tecnología pero sin poder implementarla. El director comercial se movió rápido. Xiao Wan, avisa a todos de que mañana trabajen desde casa. Todos los servidores de prueba de la empresa se transferirán a la red interna. Encendí el ordenador y miré la lista de proveedores que se habían vuelto en nuestra contra. No sentí mucha ira, sino más bien la calma de un cazador que ve a su presa caer en la trampa. Creen que con capital pueden monopolizar la cadena de suministro, pero olvidan que en esta era donde los datos reinan, el hardware es solo un vehículo. Creen que con capital pueden monopolizar la cadena de suministro, pero olvidan que, en esta era donde los datos reinan, el hardware es solo un vehículo. Pero, hermano Chen, sin estos servidores, nuestro motor de segunda generación no podrá probarse en línea. ¿Quién dijo que usaremos sus servidores? Ya que quieren jugar sucio, hace 3 años. Reservé una reserva técnica para enfrentar situaciones extremas. Tiansen cree que cortando la fuente de agua me moriré de sed. Pero no sabe que ya he cavado canales subterráneos. Bajo el bloqueo total de Tiansen. Toda la industria espera verme fracasar. A la mañana siguiente, aparecí en la oficina del director Chen del grupo Wasen. Él miraba por la ventana con el ceño fruncido, y sobre la mesa había una propuesta de cooperación que Tiansen le había enviado. Bajo el bloqueo total de Tiansen. Toda la industria espera verme fracasar. A la mañana siguiente, aparecí en la oficina del director Chen del grupo Wasen. Él miraba por la ventana con el ceño fruncido, y sobre la mesa había una propuesta de cooperación que Tiansen le había enviado. Xiao Chen. La gente de Tiansen vino a verme ayer. Prometieron que si Wasen termina su cooperación con Kingland, durante los próximos 5 años, la tarifa de mantenimiento de toda la infraestructura de Tiansen se reducirá a la mitad. Director Chen. El dinero de Tiansen es fácil de tomar, pero sus cadenas son aún más fáciles de llevar. Una vez que todos los sistemas de Wasen se migren a la nube de Tiansen, ya no dependerá de usted si suben o bajan los precios. El director Chen se dio la vuelta, mirándome a los ojos. Es un hombre de negocios puro, pero también un estratega con visión de futuro. Está evaluando si elegir la pequeña ganancia inmediata o un futuro que podría cambiar las reglas. Xiao Chen, dime la verdad. Tiansen te ha cortado el hardware. ¿Con qué piensas luchar? No necesito su hardware, director Chen. Wasen tiene más de 3.000 sucursales en todo el país, cada una con recursos de cómputo inactivos. Si usted me autoriza, puedo unir estas piezas. Puedo unir estas piezas. Si usted me autoriza, puedo unir estas piezas para formar una red de cómputo más poderosa que la de Tiansen. Los ojos del director Chen se iluminaron. Sabía lo que esto significaba, no solo ahorrar dinero, sino liberar por completo a Wasen de la dependencia de los gigantes. Golpeó la mesa y rompió en pedazos la propuesta de Tiansen. Jajajaja. Bien, apuesto por ti. Todos los nodos de Wasen estarán completamente abiertos para ti. Al salir del edificio de Wasen, solté un largo suspiro. Tiansen creyó que habían bloqueado el mar, pero no saben que, en un lugar donde ellos no pueden ver, me he convertido en innumerables arroyos. Mientras alcanzaba un acuerdo secreto con Wasen, Tiansen también actuó en el ámbito de la opinión pública. De repente, aparecieron en Internet numerosos comunicados difamando a Kingland Technology, diciendo que nuestro sistema tenía graves vulnerabilidades de seguridad, e incluso que recopilaba ilegalmente información de usuarios. Hermano Chen. Esto es pura calumnia. Nuestro código ha sido auditado en código abierto. ¿Cómo podríamos recopilar información de usuarios?
No necesitan la verdad, solo necesitan que los clientes tengan dudas. Una vez que se siembra la semilla de la sospecha, la promoción de nuestros nuevos productos será extremadamente difícil. Miro esos llamados análisis de expertos, llenos de distorsiones y menosprecio hacia nuestra tecnología, e incluso varias. Los clientes que inicialmente estaban interesados comenzaron a retirarse debido a estas noticias negativas. Tencent sabe cómo destruir reputaciones. Realmente hábil. Ya que quieren jugar a la guerra de opinión, vamos a darles un gran regalo. Xiao Wan, el informe de pruebas de seguridad de nuestro motor de segunda generación. Envíalo directamente al sitio web oficial del concurso de hackers más prestigioso del mundo. Ofrezco una recompensa pública de $1 millón. Invito a los mejores del mundo a intentar derribar el firewall de Kingland. Esto no solo es la mejor respuesta a los rumores, sino la respuesta más contundente a los rumores. Esto no solo es la respuesta más contundente a los rumores, sino también el anuncio publicitario más impactante. Los trolls contratados por Tencent enmudecieron al instante, porque frente a la tecnología absoluta, cualquier rumor parece insignificante. Mientras todos estaban pendientes de esta competencia, yo observaba otro dato: la tasa de pérdida de usuarios de los productos principales del grupo Tencent. Porque el parche de compatibilidad que inserté en el motor de segunda generación, durante las 2 semanas que Kingland Technology estuvo bloqueada, no solo impidió que Tencent nos devorara, sino que, al movilizar recursos en exceso, provocó el estancamiento del crecimiento de su propio negocio principal. Un viejo amigo dentro de Tencent me envió un mensaje diciendo que su director de inversiones y su director técnico estaban discutiendo acaloradamente. Para bloquear a una pequeña empresa, hemos utilizado tantos contactos, y ahora mira. Wasen no solo no se fue, sino que se llevó a varios grandes clientes. Es que su equipo técnico es incompetente. Ni siquiera pueden cortar la red de cómputo de una pequeña empresa, y todavía piden presupuesto. Este conflicto interno era exactamente lo que quería. Los gigantes no temen tanto a los desafíos externos como al colapso interno. Sentado frente a la computadora, viendo las acciones de Tencent caer sin cesar, calculaba mentalmente el momento final de la cosecha. Xiao Wan. ¿Estás listo? A las 8 de esta noche, nuestro motor de segunda generación iniciará una prueba global de ataque en la red de cómputo de Wasen. Esta es una apuesta arriesgada. Si tiene éxito, Kingland Technology romperá por completo el monopolio del gigante. Si falla, me enfrentaré a una venganza aún más feroz de Tencent. A las 8 en punto, al presionar la tecla Enter, innumerables puntos de luz se iluminaron en el mapa de la pantalla, activando al instante nodos distribuidos por todo el país, formando una avalancha de poder de cómputo. Diciendo al mundo, las reglas deben cambiar. En el instante en que comenzó el ataque, el edificio central de Tencent quedó sumido en un silencio sepulcral. Descubrieron con horror que su orgulloso sistema de defensa, frente a la nueva arquitectura de Kingland, era tan frágil como papel. Al tercer día del exitoso ataque, la tendencia en la industria cambió por completo. Los proveedores que antes me evitaban como a la peste ahora hacían cola para entrar a mi oficina, pero no recibía ninguno. En cambio, aparecí en una cena privada solo para altos directivos. El presidente de Tencent asistió personalmente. Me miró, y en sus ojos ya no había la arrogancia de antes, sino un respeto hacia un rival, y una ansiedad difícil de ocultar. Señor Chen, las olas empujan a las nuevas generaciones. Antes, los nuestros no supieron reconocer su talento. ¿Por qué no nos sentamos a hablar de una cooperación estratégica profunda? Cooperación puede ser. Pero Tencent primero debe ofrecer una disculpa pública y compensar a Kingland Technology por las pérdidas de marca durante este tiempo. Los músculos del rostro del presidente se contrajeron. Para él, era como abofetearse en público. Pero al ver a los socios que me rodeaban, supo que ya no tenía margen de negociación. Por supuesto, también puede negarse. Sin embargo, he oído que varios técnicos clave de Tencent están muy interesados en nuestra nueva arquitectura. Ya han enviado sus currículums. Esto es un verdadero golpe de gracia. No solo le quito sus clientes, sino que también arranco sus raíces. Está bien, acepto. Levanté mi copa y bebí un sorbo. Aunque gané esta batalla, sabía que esto era solo el comienzo de un juego de un nivel superior. La sumisión de Tencent era solo temporal, y en esa sombra parecía haber una fuerza aún más grande observando silenciosamente a Kingland Technology como un bocado apetitoso. Salí del salón de la cena. La brisa nocturna era fresca. Recibí un mensaje de texto de un número desconocido, solo 4 palabras. Cuidado con la espalda. El bullicio de la cena aún resonaba en mis oídos. Miré el mensaje, cuidado con la espalda, en mi teléfono. Mis dedos se detuvieron sobre la pantalla durante mucho tiempo. El número había pasado por múltiples retransmisiones virtuales, imposible de rastrear. Me acerqué a la ventana, descorrí las cortinas y observé los faros de los coches que pasaban ocasionalmente abajo. Por primera vez sentí que, en las aguas profundas de esta guerra comercial, había un par de ojos acechando en la oscuridad. No le conté esto a Xiao Wan, no quería que se preocupara. Encendí la computadora y revisé los registros de cambios de participación accionaria del grupo Tencent en los últimos 3 años. Aunque Tencent es un gigante, su estructura de capital es extremadamente compleja.
Varios fondos offshore aparecían y desaparecían. Zhang Wei, Lina, director Zhao, todas esas personas eran solo piezas de ajedrez. Tianzhen quería devorarme, probablemente no solo por la cuota de mercado, sino por algo más profundo. Tianzhen quiere devorarme, probablemente no sea por esa pequeña cuota de mercado, sino por algo más profundo. Mientras reflexionaba, de repente apareció una alerta en mi correo electrónico, proveniente del backend de mi motor de segunda generación. Alguien está intentando, a través de un protocolo de interfaz que nunca había visto, extraer a gran escala los datos operativos de los nodos de Tianzhen. No es un método de Tianzhen. Este tipo de ataques se parece más a un equipo profesional extranjero. Mientras tecleaba, añadí varias capas de cortafuegos dinámicos al sistema. Parece que mi aparición no solo ha tocado el pastel de Tianzhen, sino que también ha alarmado a algunos verdaderos tiburones del capital escondidos tras la industria. Tal vez ese mensaje de texto no era una broma, sino un recordatorio tardío. A la mañana siguiente, la carta de disculpa oficial del grupo Tianzhen llegó puntualmente, encabezando los portales de la industria. A la mañana siguiente, la carta de disculpa oficial del grupo Tianzhen llegó puntualmente, encabezando los portales de la industria. La carta era sincera, atribuyendo todo el bloqueo anterior a la decisión unilateral de algunos ejecutivos. Al mismo tiempo, una indemnización de decenas de millones se transfirió a la cuenta de Kingland Technology. Hermano Chen, mira, todos nos están alabando como el joven que mató al dragón. Tianzhen esta vez ha caído por completo. Ha caído, Xiao Wan. Nunca subestimes la paciencia de un gigante. Su inclinación ahora solo es para ganar tiempo para respirar. Efectivamente. Justo cuando toda la industria aplaudía a Kingland, recibí una extraña invitación de una institución extranjera llamada Aurora Capital. Querían invitarme a una reunión a puerta cerrada sobre los estándares futuros de potencia de cálculo. Efectivamente, justo cuando toda la industria aplaudía a Kingland, recibí una extraña invitación de una institución extranjera llamada Aurora Capital, que quería invitarme a una reunión a puerta cerrada sobre los estándares futuros de potencia de cálculo. Investigué un poco sobre esta institución, sus antecedentes son insondables. Muchos gigantes multinacionales tienen su sombra detrás. Intuyo vagamente que la persona que me envió el mensaje de advertencia podría estar en ese círculo. Xiao Wan, reserva un billete de avión a Aichen. Jaja, ya que han preparado el escenario, si no voy a actuar en esta obra, parecería que tenemos miedo. Antes de partir, fui especialmente a la prisión preventiva. Quiero ver a Zhang Wei, el que inicialmente quiso despedirme con 6.800 yuanes. El ahora. Quizás sea el único que puede decirme quién está realmente detrás de Tianzhen. El ahora. Quizás sea el único que puede decirme quién está realmente detrás de Tianzhen. A través del grueso vidrio antibalas. Vi a Zhang Wei. Llevaba un uniforme de preso, había perdido mucho peso. Y en sus ojos ya no quedaba la astucia de antes, solo una calma como agua estancada. Cuando me vio, una sonrisa extraña apareció en la comisura de sus labios. Chenin, al final viniste. ¿Has venido a verme hacer el ridículo o a preguntar eso? ¿Tú qué crees? Zhang Wei, Maker fue solo el comienzo, Tianzhen solo una fachada. ¿Quién está detrás de ti? Zhang Wei guardó silencio durante mucho tiempo. Sus dedos se deslizaban inconscientemente sobre la mesa. Se acercó al micrófono y bajó la voz al mínimo. Como si temiera despertar a algo. No sé sus nombres, solo sé que se llaman los limpiadores. Dan dinero, dan recursos, con un solo objetivo, hacer desaparecer por completo a toda tecnología. Y persona que no obedezca. Mi corazón se hundió de golpe, aunque las palabras de Zhang Wei sonaban absurdas. El miedo en sus ojos no mentía. Chenin, huye rápido. Te estoy mirando, ¿por qué no te vas? Te estoy mirando. ¿Por qué no te vas? Te estoy mirando, ¿por qué no te vas? Te estoy mirando, ¿por qué no te vas? Te estoy mirando. Chenin, huye rápido. Cuanto más famoso seas ahora, más te vigilarán. Lina, no es que haya huido. Es que fue a cobrar la recompensa y también a recibir órdenes. Al salir de la prisión preventiva, el sol me cegaba un poco. Las palabras de Zhang Wei pesaban como una roca en mi corazón. Lina aún no se ha rendido, y ahora tiene un respaldo aún más poderoso. Esta guerra comercial ha pasado de ser una lucha por intereses a convertirse en una crisis de supervivencia. El viento de Aichen traía un sabor salado a mar. La reunión a puerta cerrada de Aurora Capital se celebraba en la última planta del hotel, con menos de 10 asistentes. Cuando entré en la sala de recepción, todas las miradas estaban puestas en mí. Sentado en el centro, había un hombre de pelo rubio y ojos azules, que hablaba un chino fluido, señor Chen. Su motor de segunda generación es excelente, pero debe entender que una tecnología de este nivel no debería estar en manos de una empresa privada. ¿Entonces en manos de quién debería estar? ¿De Aurora Capital? El ejecutivo sonrió y deslizó un documento. No era una carta de intención de adquisición, sino un acuerdo de custodia tecnológica, que exigía que Kingland Technology subiera el código central a la nube designada por Aurora Capital, para que ellos se encargaran de la promoción global. ¿Y la supervisión de seguridad, en qué se diferencia esto de un robo? Justo en ese momento, la puerta lateral de la sala de recepción se abrió y una figura familiar salió.
Era Lina. Llevaba un traje profesional y elegante, y sus ojos estaban llenos de la satisfacción de la venganza consumada. Chenin, no seas desagradecido. Lo que el capital Aurora puede darte, el señor Chen jamás podrá dártelo en toda su vida. Si no firmas. Mañana mismo, Kingland Technology será bloqueada globalmente por presunto peligro a la seguridad de datos nacional. Miré a Lina, y en mi interior no sentí ira, solo una sensación de alivio, como si todo hubiera terminado. Así que el verdadero adversario estaba aquí. No rechacé a Lina ni al ejecutivo en ese momento. Sino que, con la excusa de pensarlo, salí a la terraza. El paisaje nocturno de Aichen era tan deslumbrante que embriagaba. Pero sabía que, bajo todo ese resplandor, innumerables órdenes de ataque contra Kingland Technology ya podrían haberse emitido. Saqué el móvil y llamé al señor Chen. Señor Chen, adelantemos el plan. El capital Aurora ya ha actuado. Quieren llevarse el código central. Xiao Chen, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? Una vez que comience, no hay vuelta atrás. Prefiero volcar toda la mesa. Antes que dejar que me estrangulen lentamente, colgué el teléfono e introduje una compleja serie de instrucciones en mi móvil. Este era el caballo de Troya que había preparado para el capital Aurora. ¿No querían el código central? Pues les daría uno que pareciera perfecto, pero que en realidad paralizaría toda su red de cómputo global. Lina se acercó por detrás, el sonido de sus tacones en la terraza silenciosa sonaba especialmente estridente. ¿Ya lo has pensado, Chenin? ¿Es esta tu decisión final? Sí, lo he pensado, Lina. Dile a tu nuevo jefe de mi parte, lo que es de Kingland Technology, no lo pueden tomar. Ni lo pueden digerir. Frente a ella, rompí el acuerdo de custodia en pedazos. Y los esparcí al viento hacia el mar. La expresión de Lina se distorsionó al instante, y yo sabía que la verdadera tormenta llegaría puntual a la mañana siguiente. Las acciones del capital Aurora fueron más salvajes de lo previsto. Aún no había amanecido, y las principales tiendas de aplicaciones del mundo, casi al mismo tiempo, retiraron los productos de Kingland Technology. El motivo era, en todos los casos, el inexistente riesgo de seguridad de datos. El teléfono de la oficina no paraba de sonar. Aquellos socios que antes dudaban, bajo la intimidación del capital transnacional, enviaron uno tras otro cartas de suspensión de cooperación. Hermano Chen, todos los servidores en el extranjero han sido desconectados. Nuestro motor de segunda generación ha sido acusado falsamente de ser un software espía, y ahora el mundo entero nos está boicoteando. ¿Qué hacemos? ¿Tranquilo? Cuanto más alto saltan, más fuerte será su caída. ¿Tranquilo? Cuanto más alto saltan, más fuerte será su caída. Xiao Wan. Activa el plan Amanecer. Envía el informe de auditoría de código abierto que preparamos a las alianzas tecnológicas globales de primer nivel. Sentado frente a la consola central, observaba cómo las zonas de alerta en la pantalla se volvían cada vez más rojas. Lina apareció en los medios. Como ejecutiva, acusándome de robo de tecnología. Su aire de justicia engañó a muchos incautos. Creía tener el control de la opinión pública, pero no sabía que, ante la lógica técnica absoluta, las mentiras se desmoronan como burbujas al tacto. Tecleé la última serie de instrucciones, activando los nodos de monitoreo ocultos dentro del capital Aurora. ¿No querían mi código? Ahora. Estaban ocupados descifrando la muestra que les había dejado a propósito en el laboratorio. ¿No querían mi código? Ahora. Estaban ocupados descifrando la muestra que les había dejado a propósito en el laboratorio. Los primeros rayos de sol entraron por la ventana de la oficina. Sabía que había llegado el momento del contraataque. Esta batalla no era solo por Kingland Technology, sino para demostrar que la tecnología no debe ser un juguete de la hegemonía del capital. En el laboratorio del capital Aurora, un grupo de hackers de élite celebraba eufóricamente. Creían haber sorteado mi cortafuegos y obtenido el algoritmo central del motor de segunda generación. Lina, de pie a un lado, con el rostro radiante, parecía ya verme suplicando de rodillas. Chenin es demasiado joven. Integren este código en nuestro sistema global de liquidación financiera. A partir de hoy, reescribiremos las reglas del cómputo mundial. Justo en el momento en que presionaron la tecla de fusión, la pantalla de monitoreo en mi oficina se llenó de densos caracteres dorados. Tomé un sorbo de café y dije en voz baja, cuenta atrás. 3, 2, 1. En un instante, el sistema global del capital Aurora entró en un bucle sin fin. La bomba lógica oculta en ese código se activó oficialmente. No destruye datos, pero actúa como un espejo, reflejando las pruebas de cómo el capital Aurora ha utilizado durante años las vulnerabilidades tecnológicas para acumular riqueza ilegalmente y manipular los mercados. Toda la transmisión en vivo apareció en las portadas de los principales medios globales. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se puede cerrar? Rápido, desconecta la corriente. Sincroniza todas las pruebas de que Aurora Capital ha estado usando vulnerabilidades tecnológicas para acumular riqueza ilegalmente y manipular el mercado.
La transmisión en vivo apareció en las portadas de los principales medios globales. ¿Qué pasó? No puedo cerrarlo. Rápido, desconecta la corriente. Es inútil. Es una transmisión forzada basada en computación descentralizada. A menos que el mundo entero se quede sin Internet, nadie podrá evitar que la verdad se difunda. Al ver esos sucios registros de transacciones aparecer en la pantalla, el mundo entero enmudeció. El asedio original contra Kingland Technologies se convirtió, en ese segundo, en un juicio global contra Aurora Capital. Aurora Capital colapsó. Ante las pruebas irrefutables, un equipo de investigación internacional intervino rápidamente. Los altos directivos huyeron. Y Lina, esa mujer que me traicionó 2 veces y siempre quiso pisotearme. En ese momento, cargando una pesada maleta, en el muelle bajo la tormenta. Buscaba frenéticamente un bote resistente. Yo, sosteniendo un paraguas negro, estaba de pie en silencio en la única salida hacia el muelle. La lluvia caía por las varillas del paraguas, lavando la suciedad de la ciudad. Chenin, déjame ir. También me obligaron. Fue Zhang Wei, fue Aurora Capital quien me presionó. Tengo dinero, esta maleta está llena de dólares, todo para ti. Lina, todavía no lo entiendes. Hay cosas que el dinero no puede comprar, como la conciencia, como la dignidad que perdiste. A lo lejos se oyeron las sirenas de la policía. Lina se desplomó en el agua lodosa. La maleta se volcó, los fajos de billetes se mojaron, pareciendo ridículos e irónicos. Me miró, y en sus ojos finalmente apareció un miedo y un arrepentimiento profundos. Lina se desplomó en el agua lodosa. La maleta se volcó, los fajos de billetes se mojaron, pareciendo ridículos e irónicos. Me miró, y en sus ojos finalmente apareció un miedo y un arrepentimiento profundos. Si al principio no hubiera manipulado esa lista de bonos de fin de año, ¿todo sería diferente? En la vida no hay sí. Cuando elegiste pisotear el trabajo de otros por esos 150,000, el final ya estaba escrito. La policía se llevó a Lina. Cerré el paraguas, me di la vuelta y caminé hacia el coche comercial estacionado al borde de la carretera. El señor Chen, sentado dentro, me levantó el pulgar. Esta pesadilla que duró meses finalmente llegaba a su fin. Un mes después, Kingland Technology cambió oficialmente su nombre a Kingland Group. Los proveedores que antes nos boicoteaban hicieron fila para disculparse. Tiansen Group cedió voluntariamente su negocio principal para buscar cooperación. Y Huasen Group se convirtió en nuestro aliado más firme. La asociación industrial revisó las reglas, incluyendo el respeto a los derechos de propiedad tecnológica y la justicia salarial en la primera página de sus estatutos. De pie en la cima del nuevo edificio central, mirando a los miles de empleados vitoreando abajo, mi corazón estaba inusualmente tranquilo. Xiao Chen, no tienes que imaginar. Solo quiero una persona, una persona. Solo quiero una persona, una persona. Solo quiero una persona, una persona. Una paz. Xiao Chen, no solo ganaste una batalla comercial, cambiaste una industria. Ahora eres un verdadero hacedor de reglas. Solo quiero que todos los que trabajan duro, como yo en aquel entonces, puedan recibir el bono de fin de año que les corresponde. Xiao Wang corrió emocionado y me entregó un informe financiero. Xiao Wang corrió emocionado y me entregó un informe financiero. Hermano Chen, el plan de bonos de este año ya está listo. Empezamos juntos. Bien. Díganle a todos, mientras Kingland exista, los que luchan nunca serán defraudados. El sol inundó la oficina. Miré la captura de pantalla de la transferencia de los 6,800 yuanes colgada en la pared. Fue mi punto de partida y mi advertencia eterna. Al final de la historia, regresé al lugar donde todo comenzó. El mismo hotel, el mismo salón privado, incluso los platos en la mesa eran casi los mismos. Solo que esta vez, el que ocupaba el asiento principal era yo. Sentado a mi lado estaba el señor Bai, el jefe más poderoso de la industria, junto con otros ejecutivos. Todos charlaban y reían, sin esa sutil incomodidad de antes. El señor Bai levantó su copa, con el rostro radiante mirándome. Todos charlaban y reían, sin esa sutil incomodidad de antes. El señor Bai levantó su copa, con el rostro radiante mirándome. Señor Chen, el año que viene, ese centro de computación de decenas de miles de millones, todo depende de usted. Tranquilos todos. Mientras yo, Chenin, esté aquí, los asuntos de todos son mis asuntos. Después de varias rondas de bebida, me excusé para ir al baño. Caminé solo hasta la terraza del hotel. La brisa nocturna era fresca, las luces de neón de la ciudad brillaban espléndidamente. Saqué mi teléfono y abrí ese grupo de WeChat que había estado olvidado por mucho tiempo. En el grupo ya no estaban Lina ni Zhang Wei. En su lugar, había un grupo de jóvenes llenos de energía, que emocionados llenaban la pantalla con mensajes discutiendo los avances tecnológicos del nuevo año. Apagué el teléfono y respiré hondo. De aquel trabajador que recibió un bono de 6,800 yuanes a este dueño del destino de la industria. Había caminado mucho y visto muchas cosas. Me di la vuelta y caminé con paso firme de regreso al bullicioso salón de banquetes. Al abrir la puerta, las luces brillaban y los aplausos atronaban.